Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de cuestiones de lengua española. En esta ocasión, más que cuestiones de lengua española, van a ser cuestiones de lingüística y en concreto de semántica. Además, hace poco releía un trabajo de Salvador Gutiérrez Ordóñez titulado precisamente Clases o prototipos, y de esto es de lo que vamos a hablar. Como sabéis, la lingüística es una disciplina científica, por lo menos alcanzó ese estatus a partir del Cours de Linguistique Générale del maestro ginebrino Ferdinand de Saussure, del suizo Saussure, y durante la primera mitad del siglo XX la corriente principal fue el estructuralismo. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX emergieron con fuerza dos grandes corrientes que fueron, por un lado, los generativistas, nuestros acérrimos enemigos, el generativismo, y por otro lado, el funcionalismo, los funcionalistas como este servidor. Pero han surgido también otras corrientes, como por ejemplo la lingüística cognitiva, el cognitivismo de corte más psicologista o psicológico, frente a los funcionalistas que somos más de la vertiente sociológica o sociologista. Bien, pues en semántica, los cognitivistas o la lingüística cognitiva tienen una teoría que es la teoría de prototipos a partir de la psicóloga Eleanor Roth. Esta teoría de prototipos, en el ámbito de la semántica, viene a decir que hay una especie de modelo mental que sería el elemento nuclear y que otros términos se definirían a partir de este elemento según se acercasen más o menos a él, es decir, según fueran más o menos prototípicos, según se acercaran a este modelo. Esto, que es habitual en el conocimiento banal, porque evidentemente esto tiene que ver con el experiencialismo, con el entorno, que evidentemente nos influye, pues ya digo que en el lenguaje cotidiano nos genera mayores problemas, pero si esto lo llevamos a campos como el ámbito de la ciencia o en otros sitios donde se requieren cuestiones exactas, definiciones rigurosas y precisas, andar con límites borrosos y difusos nos puede llevar a errores bastante graves. Es cierto, por este experiencialismo del que hablaba, que por ejemplo si nos preguntan por un árbol, lo más probable es que cada uno diga aquel que tiene más próximo, el que está más habituado a ver, con el que ha crecido en su infancia. Así, por ejemplo, un asturiano es probable que diga el manzano, un palentino como yo pues dirá la encina, o un castellano porque es lo que tenemos más próximo, por ejemplo en el monte hay muchas encinas, un canario dirá la palmera, un californiano dirá la secuoya, y esto sí que es cierto que solemos tener unos elementos prototípicos, nos solemos manejar con esa prototipicidad, pero si la llevamos al campo de la ciencia o intentamos definir con rigor ciertos términos, esto nos llevará a errores como luego os comentaré. Una cuestión o una práctica que suelen realizar bastante los cognitivistas es ellos citan o mencionan un hiperónimo para que la otra persona escriba rápidamente o dibuje muy rápido sin pensar el hipónimo. Es decir, dicen la clase y tienen que decir un elemento de esa clase. Por ejemplo, dicen el término vehículo, ¿no? La clase vehículo, y que la persona escriba o dibuje lo más rápidamente que pueda un elemento de esa clase. Y generalmente casi todos es el coche o el camión. O dicen fruta y casi todos dibujan o escriben manzana o pera. O dicen mueble y casi todos lo que dibujan o escriben es una mesa o una silla, porque suele ser el elemento más prototípico. Y esto sí que es cierto. Otra cosa es que esto lo queramos llevar a la ciencia o lo queramos aplicar con rigor, porque entonces veremos que nos salen definiciones defectuosas, porque las palabras, si las queremos definir con exactitud, tiene que ser a partir de condiciones suficientes y necesarias. Por ejemplo, ante la categoría pájaro, sí que es cierto que generalmente pensamos en un gorrión o en un colibrí. Entonces los que defienden la teoría de prototipos consideran que, claro, el pingüino ya no es tan prototípico, de hecho se le llama el pájaro bobo. ¿Por qué? Porque no vuela. Pero es que volar no es un rasgo distintivo, no es un rasgo prototípico de las aves o de los pájaros, pero no es un rasgo distintivo porque no es una condición suficiente y necesaria. De hecho, en el diccionario de la RAE, cuando se ve pájaro, se ve ave, pues habla evidentemente del animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar, con pico, patas y con alas generalmente aptas para el vuelo, generalmente, es decir, es algo habitual, es algo frecuente, son rasgos habituales y frecuentes, prototípicos si se quiere, pero no definitorios, no distintivos. Entonces volar no es un rasgo distintivo, es prototípico. Y este es el problema si lo llevamos, por ejemplo, al campo de la ciencia, aunque generalmente en el ámbito cotidiano sí que nos manejemos así. De hecho, cuando a un niño, por ejemplo, le enseñamos un perro, ve un perro y le decimos, mira, esto es un perro. Luego, cuando vemos con él en coche y ve una vaca, a veces dice, mira, un perro. Y hombre, no va del todo desencaminado, no dice, mira, un perro cuando ve una farola o ve un camión. Al fin y al cabo, no deja de ser también un mamífero, cuadrúpedo, peludo, pero evidentemente no es lo mismo el rumiante bóvido que el cánido doméstico. Y el problema es cuando llevamos esto al campo de la ciencia o a la hora de hacer definiciones con rigor o con exactitud, porque ahí habría que utilizar la teoría clásica de categorización que defendemos los funcionalistas, es decir, a partir de condiciones suficientes y necesarias. Pongo otro ejemplo, mujer. Mujer lo podríamos definir siguiendo la teoría clásica de categorización, pues con el rasgo, por ejemplo, más humano, porque es un ser humano, con el rasgo más adulto, porque mujer es adulto, si no fuera adulto hablaríamos de niña, con el rasgo más sexo femenino o más hembra, pero sin embargo falda no sería un rasgo distintivo, no sería un rasgo definitorio, sería prototípico. Algunos dirán que ni eso, porque muchas mujeres no llevan falda y algunos hombres como los escoceses sí que la llevan.
No, pero más allá de eso, sí que es cierto que es un rasgo prototípico. Fijaos hasta qué punto que en muchos servicios, aseos, cuartos de baño de ciertos bares o centros comerciales o sitios públicos, para diferenciar el servicio de los hombres o de caballeros del servicio de las señoras o de las mujeres, aparece un dibujito en el de las señoras con una silueta donde aparece una falda, ¿no? Entonces sí que es un rasgo prototípico, pero no es una condición suficiente y necesaria. O si, por ejemplo, estamos en un balcón y vemos por la calle a una persona con faldas, podemos inferir, podemos deducir que se trata de una mujer, ante la imposibilidad de desnudarla porque no sería algo lícito. ¿Pero por qué? Porque es algo prototípico, pero en ningún caso es una condición suficiente y necesaria. Y si lo definimos así, eso nos llevará a errores. Por ejemplo, en el campo de la ciencia, mismamente en la gramática, y os recuerdo y reitero que la lingüística es una disciplina científica. Durante mucho tiempo se ha definido el sujeto como el que realiza la acción del verbo, y eso es algo prototípico, lo habitual, lo frecuente, pero en ningún caso siempre es así. Si yo digo, por ejemplo, que Alex imparte clases, sí que Alex realiza la acción. Si yo digo que Edu arbitra partidos, sí que es cierto que Edu realiza la acción. Si yo digo que Sergio lee novelas o que Javi escribe columnas en el diario Palentino, sí que es cierto que Sergio y Javi respectivamente realizan la acción. Pero si yo digo que el vehículo fue inmovilizado por la Guardia Civil, el vehículo no realiza la acción, quien la realiza es la Guardia Civil, es decir, es el complemento agente, porque estamos ante un sujeto paciente. No solo ocurre con sujetos pacientes, también con sujetos experimentantes que no realizan la acción. Con lo cual, esas definiciones prototípicas, precisamente por su prototipicidad, nos llevan a errores, son defectuosas, son incorrectas, son erróneas. También cuando se decía que el complemento circunstancial era de naturaleza adverbial, que ni siquiera lo es porque generalmente suele ser síntomas preposicionales. Pero volviendo al sujeto, también se ha definido el sujeto tradicionalmente como la persona, animal o cosa de la que decimos algo. Y eso es la información conocida frente a la información nueva, el soporte frente al aporte, pero no es el sujeto. Si yo digo que el puente lo levantaron los romanos, de lo que digo algo es del puente y no es el sujeto. El sujeto es los romanos porque es el sintagma nominal que concuerda en número y persona con el verbo. Con lo cual, esa definición es defectuosa. Sí que es cierto que es lo prototípico. Cuando yo hablo de que Alex imparte clases, o de que Edu arbitra partidos, o de que Javi escribe columnas en el diario Palentino, de que Sergio lee novelas, de quien digo algo es de Alex, de Edu, de Sergio, de Javi. Evidentemente ahí sí que coincide, es lo habitual, es lo frecuente, pero no siempre es así. Y entonces esas definiciones prototípicas nos pueden llevar a error. Si yo digo, por ejemplo, que este reloj lo compré ayer, ¿de qué digo algo? De este reloj. Y es la información conocida frente a la información nueva, es el soporte frente al aporte, pero no es el sujeto. En este reloj lo compré ayer, el sujeto es yo, que en este caso estaría omitido, porque es el elemento que concuerda en número y persona con el verbo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esta teoría de prototipos. Imaginemos, por ejemplo, que al definir el hombre como sujeto de derechos, consideráramos que hay unos hombres que son más prototípicos que otros. Esto llevado al campo de la ética o del derecho sería muy duro. También, por ejemplo, en el derecho se trabaja con límites claros, no con límites difusos y borrosos, sino con límites claros, concretos, precisos, porque hay que funcionar así. Por ejemplo, la mayoría de edad en España está estipulada en los 18 años. Otra cosa es que nos puede parecer más o menos justo, pero por ejemplo, a partir del día del cumpleaños en el que uno cumple esa edad, los 18 años, no se le aplicará la ley del menor, sino que será juzgado como un adulto. O por ejemplo, a partir de ese día de su cumpleaños, que cumpla los 18 años, tendrá derecho de sufragio, es decir, podrá votar. Imaginemos que se celebran unas elecciones un 25 de abril. Pues si cumplía los años el 24, podrá votar. Si los cumple el 26, no podrá votar. ¿Eso quiere decir que en esas 24 horas supuestamente alcanza la mayoría o la madurez suficiente como para tener derecho de sufragio? No, pero hay que establecer límites claros y precisos. Bueno, pues lo mismo en el caso de la semántica. Si queremos definir términos con exactitud, de forma precisa, con rigor, pues habrá que utilizar condiciones suficientes y necesarias. Es decir, aquellas condiciones que cumplan todos los elementos de esa clase, que es lo que expone la teoría clásica de categorización que defendemos los funcionalistas y que, por tanto, tenemos que hacer esta pequeña objeción o esta crítica suave a la teoría de prototipos por parte de la lingüística cognitiva. Espero que esta cuestión relativa en esta ocasión a semántica os haya resultado muy interesante y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.